Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Antes de comenzar el episodio, nada más quería comentarte que si este tipo de conversaciones, este proyecto que estoy teniendo en el canal te ha resultado útil o simple y sencillamente te ha gustado, una forma en la que me podrías apoyar es primero que nada dándole like, suscribiéndote al canal, compartiendo esta o cualquier otra conversación. Para mí es algo que me da retroalimentación respecto a que pues les está gustando este tipo de pláticas. Así como también si quieres apoyarme de otra forma, también te comento que tengo servicios de nutrición y entrenamiento, tanto para personas que quieren mejorar su composición corporal, para recreativos, así como también para el ámbito competitivo, específicamente en la parte de culturismo. Pues tengo el servicio tanto de únicamente nutrición o únicamente entrenamiento o ambos combinados. Si tienes dudas en cómo es que yo hago este servicio, cómo es mi forma de trabajar, te dejo un link en la descripción, el cual justamente dice así, cómo trabajo, en donde es un video de YouTube que está en privado para que tú puedas ver y observar cómo es que yo llevo mis asesorías. Y si te llama la atención, puedes mandarme un DM por Instagram, que es la red social que más ocupo, para que pueda darte un poco más de informes ya respecto a los costos. Así como también comentar pues que tengo otro podcast con mis carnales Daniel y Fernando, Gym Brats, en donde pues platicamos específicamente más de temas relacionados a nutrición y entrenamiento y aún más específicas en la parte de culturismo. Entonces, si estás interesado un poquito más por esa parte, tengo ese podcast con ellos, así también como agradecer a Essentials que patrocina ese podcast y también a mí. Entonces también les dejo el link en la descripción tanto al podcast, redes de Daniel Fernando y a la misma red de Essentials para que vayan y le den una vuelta si les gustaría seguir viendo igual estos episodios y créanme que para mí es una forma en la que me podrían ayudar y apoyar para poder seguir creando contenido. Les mando un abrazo y que disfruten mucho. Hola, Este ¿cómo episodio. están? Bienvenidos a una conversación, a una charla más aquí en el canal. Y pues bueno, el día de hoy un invitadazo de lujo, doctor Carlos de la Rosa. Doc, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, Ángel. Muy bien. Gracias por la invitación que no se nos había podido dar, pero aquí estamos. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Y sí, efectivamente, llevamos ahí un ratillo que habíamos dicho que sí se llevaba a cabo la plática y pues había cruzado pendientes y lo demás. E igual me daba muchas ganas de poder grabar una conversación contigo porque creo que podemos sacarle mucho jugo a ciertos temas, a dónde por dónde podemos llevar la charla y lo demás. Entonces, pues Doc, a mí siempre me gusta arrancar al final de cuentas como con un poco de contexto. ¿Nos podrías platicar un poco ahorita actualmente a qué te dedicas, qué estás haciendo actualmente a lo largo de tu vida profesional o demás, para como poder ahí ahora sí que irnos metiendo en tal vez distintos temas que vayan saliendo, ¿no? Claro, con gusto. Mira, yo soy médico del deporte. Ujú, Actualmente me dedico solo a la consulta privada. ujú. Eh, Daba clases el semestre pasado, pero ya no. Solo la consulta. Mi trabajo consiste en la mayoría en la prescripción del ejercicio, en patologías, en Ok. problemas cardiovasculares. Y aunque probablemente si alguien ve este video es porque me ubica de redes sociales, se me vincula mucho con el fisicoculturismo y con el medicamento, es cierto que cada vez me he alejado un poco de ese ambiente Ujú. y me he inclinado más hacia la parte de mejorar la salud y prescripción del ejercicio. Ok, digo, que eso que comentas es justamente por donde me quería ir, porque por lo regular igual trato como de investigar un poquito más al invitado y lo demás. Y justamente me di cuenta que al inicio hubo un tiempo en el que tú competiste, ¿no? En culturismo, en el cual estuviste ahí en tu última competencia. Igual ahí vi que estabas con el buen Beto Sevilla, que ya igual estuvo aquí en el canal y llevas ya algún tiempo ahí. Digamos que por ahí parte tu interés respecto a eso, respecto a la medicina y de ahí medicina del deporte, o fue antes incluso de estar inmerso en la parte del culturismo también. No, no, fíjate que yo me encantaba bueno, me encanta el fisicoculturismo y cuando yo lo practicaba en categorías infantiles, justo en ese momento tuve un problema de salud y me hicieron un diagnóstico erróneo, ¿de acuerdo? Entonces fue, me parece que en el 2006. Ok. Eh, y de ahí de todas las consultas, del estar viviendo en los hospitales, estar conviviendo con los médicos y a la vez gustarme el fisicoculturismo, pues yo tenía las dudas del músculo salud, si en realidad me había afectado por lo que hacía del fisicoculturismo, o en realidad era un problema que venía de otra parte. Entonces me metí tanto que terminé estudiando medicina y medicina del deporte. Yo en realidad quería ser buzo. Yo llegué a Ah, Veracruz ok. por algunas circunstancias en la vida y para estudiar buceo. Sin Ujú. embargo, fue cuando estudiaba buceo que vino este problema de salud junto con el fisicoculturismo y fue donde nació mi inquietud por la medicina y ya después la medicina del deporte.
Ok, no, qué parte tan interesante, digo, hay pura curiosidad, digo, en la parte de buceo, yo no sabía que había como que una formación específica para hacer buzo, digo, ahí me podrías comentar un poco de eso, digo, simple curiosidad respecto a eso. Sí, sí, claro, vaya, el buceo tiene muchas ramas, o sea, Ujú. están el buceo deportivo, el recreativo, que son los que se meten a ver, no sé, animalitos, turístico, Ajá. cavernas, ¿no? Y está la parte del buceo industrial, que son los que se dedican a soldar abajo del mar, checan plataformas, hay buceo de rescate, o sea, sí, el buceo tiene muchas ramas. Ah, ok, no, qué interesante Sí. justamente esa parte y creo que es algo bien común que yo he llegado a ver la parte que muchas veces por alguna otra circunstancia de la vida se empatan ciertas cosas respecto al deporte o lo demás y como que hay esa inclinación justamente por la propia experiencia, ¿no? Creo que al final de cuentas la curiosidad genuina de querer mejorar o tener curiosidad respecto a eso muchas veces pues te inclina, ¿no? A como tratar de ser más minucioso en estar investigando continuamente más información entonces, ajá, creo que vas a comentar algo, Doc. Sí. No, 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 no. ¿No? Ah, Sí, ok. tienes Ajá. razón en ese aspecto. O sea, en realidad la curiosidad y el querer siempre saber más de algo es lo que a mucha gente la va llevando en algún momento a tener un grado, en algún momento a un posgrado, pero si me preguntas, o siempre lo pongo de ejemplo, si la Ujú. carrera de medicina y luego el posgrado se me hizo difícil, yo no quiero sonar soberbio, pero jamás me costó trabajo, no porque sea un superdotado, porque yo solo leía lo que me gustaba. Ok. O sea, no, nunca fue un esfuerzo para mí. Y te soy honesto, me gustaba tanto el deporte y tanto lo que hacía, que Ujú. por ejemplo las clases de pediatría, o sea, Ujú. si tú me traes un niño enfermo, yo corro con un médico. O sea, Ok. yo siempre estuve, algunas materias sí las sobreviví, porque Ok. no me interesaban de verdad. Todo, cualquier clase yo estaba viendo cómo se vinculaba con el deporte, con el ejercicio, con la masa muscular. Y bueno, heme aquí. Y Ah, sí, ok. vaya, y por consecuencia van llegando los papeles, ¿no? Sí, totalmente. Esa parte de la curiosidad y del interés, ¿no? Respecto al deporte, digo, o sea, yo te comparto un poco igual cuando yo tenía la visión porque ahorita actualmente estoy en octavo semestre de nutrición, de la carrera de Ah, nutrición. felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Y justamente, o sea, una vez que entras, pues yo entré porque simplemente me gustaba entrenar. Y obviamente como que intentas hacer estos vínculos distintos entre las materias que estás viendo, en cómo lo podrías aplicar a ti. Y al mismo tiempo yo creo que igual te pasó como que descubriste ciertas cosas que decías, oye, pues a veces te complicas tanto ciertas situaciones cuando realmente ni siquiera existe un impacto desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Y creo que eso igual como que te hace ver justamente ampliar tu visión respecto a las prácticas que se llegan a hacer, incluso más desde la parte de la medicina, ¿no? De la medicina, donde tienes como que más ese acercamiento hacia el funcionamiento tal cual del cuerpo humano, pues te amplía mucho la visión, ¿no? Igual vi ahí un poquito de los videos que tienes un poquito más atrás, justamente como que haces mucho énfasis en la parte del uso de esteroides anabólicos y todo lo demás. Eso fue un vínculo igual que empezaste a tener a la hora de la carrera de medicina, ¿no? Sí, claro, fíjate que ese tema no es algo de lo que me sienta orgulloso de saber, pues tener cierto conocimiento, no dominio, pero sí lo iba vinculando, tanto desde la bioquímica, a mí me encantan las cosas chiquitas, toda la química, receptores, todo eso, la genética también me gusta mucho, iba vinculando todo lo de los medicamentos para ganar masa muscular, para perder grasa, junto con todas mis clases y ya después los riesgos que hay, ya cuando pasas a las materias clínicas, ya cuando estás en un hospital, ya cuando, pues en realidad te enfrentas, ¿no? Y dices, en realidad los esteroides, y esto, vaya, no es una recomendación, ¿no? Pero ves en el hospital que todos los días la gente se muere por diabetes, por infartos, todo problemas cardiovasculares, ¿no? Y todos van satanizando los medicamentos, ¿no? En ese punto fue cuando pudiera ser que pues yo los defendía o los justificaba. Decía, Ok. si la gente se muere por obesidad y sedentarismo, y Ah, ahora, bueno, ya conforme van pasando los años, pues vas viendo que, pues quieras o no, si hay ciertas consecuencias. ujú, Y ya me dedico más a la parte de evaluar su uso y ujú, ya ayudo a muy pocas personas. O sea, ya podría decirte que son contados. ujú. Y ya cuando quieren pasar al siguiente nivel, pues en ocasiones les recomiendo otras personas, ¿no? Que sí están dispuestas a pagar ese precio o a llevarlos de la mano a ciertos niveles. Ok, y eso, la parte de la evolución justamente como del pensamiento, ¿no? Creo que es algo bien importante que muchas veces tener la apertura, sobre todo en la cuestión de, oye, pues si continuamente te estás formando, continuamente estás tratando de investigar más, de tratar de ser mejor en cierto tema,
genuinamente va a haber esa parte de cambio, o sea, va a haber un momento en el que vas a poder cambiar como que el chip respecto a cierto tema o cierta mentalidad, justamente por las cuestiones, ¿no? Que vas pasando, que vas entendiendo, las perspectivas diferentes que vas teniendo, ¿no? Que al final de cuentas eso como que te hace poco a poco ir formando el pensamiento a lo mejor que tienes ahorita, ¿no? Y tal vez en un año sea algo distinto y estés cambiando continuamente, pero al final, por decirlo así, ya pasaste por cierto tipo de pensamientos que tal vez no significa que no vuelvas a pasar, pero volver a ese tipo de temas tal vez hoy en día te hace verlos desde esa forma, ¿no? Desde esa perspectiva. Claro, sí, y en realidad es lo que pues, le llamamos cada quien con la suya, Ujú, la experiencia, que es lo claro, que nos va dando el resultado de lo que somos al día de hoy, cada quien con las diferentes experiencias que vaya teniendo. Pero sí ahora disfruto mucho más la parte del rendimiento, la parte de las capacidades de los humanos, hacer humanos más funcionales, tanto en el ámbito físico, en sus ujú, capacidades físicas, como también acá arriba, que es algo, una claro. limitante muy grande que tenemos. Claro. A ver, quería comentar justamente una publicación que me llamó muchísimo la atención, que de hecho no tiene mucho que la subió como una infografía, la cual hacía respecto a la inversión en la salud y cómo a la hora, por ejemplo, específicamente creo que hablaba respecto al crecimiento académico, lo demás, lo que podía desencadenar en el aspecto de salud a la hora de tener como que esa, por decirlo así, esa definición de crecer o esa definición de querer esforzarse a eso. Me gustaría que como que trataras de desarrollar un poquito más como que lo que quisiste imprimir, por decirlo así, en esa infografía. Se me hace algo muy, muy interesante. ¿Te refieres? Ya. Sí, Ujú, mira, hay algo y esto te lo cuento porque ha sido mi experiencia, porque empecé a trabajar, y esto es algo que no me da pena decirlo, yo empecé a trabajar sin cédula antes de ok, graduarme. ujú, Y entonces he visto a lo largo de mi carrera muchos compañeros de mi edad, amigos míos, cómo van cambiando de automóvil, cómo ujú, van teniendo empresas, cómo van creciendo económicamente. Sin embargo, cada que los veo con más grasa, se mueven menos, más canosos, calvos o con menos cabello, ¿no? Y entonces al final, pues te das cuenta que vas invirtiendo tiempo por el nuevo trabajo que te viene. Entonces te levantas más temprano para llegar al trabajo, sales más tarde para cumplir bien con el trabajo, ganas más. Sin embargo, nunca miramos hacia esa parte de lo que vas ganando más, invertirla en tu salud. Hay claro, algo que le suelo dar recomendaciones a mis pacientes cuando me dicen es que acabo de entrar a un nuevo trabajo o el problema, uno de los puntos de quiebre para el humano es cuando se gradúa, claro. porque pues y ya trabajas, empiezas a recibir ingreso, ¿no? Entonces, no, Ujú, entonces tengo que quedar bien con el trabajo porque ya estoy ganando dinero. Entonces, esa parte del dinero se tendría que ir a inversión en salud. Lo primero que se me ocurre, si no hay tiempo, es pagar un gimnasio de 24 horas. O sea, no hay, y siempre tendrás que quitarle una hora al sueño o una hora claro. al, al ocio, ¿no? Pero sí creo que vemos mal la parte de la inversión en cuestión de damos todo por el trabajo, por un jefe, por un posgrado, por un papel, y a nosotros nos dejamos en segundo o tercer término. Sí, Entonces, y creo, lo ves en las instituciones, en los puestos, la mayoría de las personas, no todas, ¿no? Claro, pero hay una relación entre más dinero, más enfermedades. sí, y eso justamente lo que mencionas, ¿no? Que se llega a ver incluso más en el ámbito universitario, no lo dudo que igual en la parte sobre todo de medicina, que es una carrera pues muy demandada, en la cual al final de cuentas existe esta parte en la de, oye, pues tienes que rendir lo suficiente, sacrificas tu salud mental, sacrificas incluso la parte económica también por intentar cubrir ciertas cuestiones, cuando justo lo que dices, y eso me recuerda mucho, hace no mucho estaba platicando con un amigo respecto a eso, ¿no? Porque pues digo, ya voy en octavo, queda un año más y le digo, pero es que pasando o justamente que te dicen, oye, pues sabes qué, va, ya acabaste el servicio, pues ya, puro trámite, ya tuviste los trámites, que la cédula, el título, ahí está. Y yo digo, y le mencionaba, le digo, ahí es cuando dices, ¿y ahora? O sea, porque entonces ya llegaste a eso que estabas persiguiendo durante 4 o 5 años o más, ¿no? En el caso de medicina, Claro. pero una vez que ya tienes, que te dicen, bueno, pues aquí tienes, tal vez invertiste tanto de tu bienestar mental y lo demás a intentar cumplir el camino, intentar cumplir lo que se te exigía y dejaste muy poco de tu mismo crecimiento, ¿no? De voltearte a ver a ti cómo estás, de voltear realmente qué quieres hacer y creo que ahí pasa mucho esa parte de inflexión que yo creo que en algunos casos puede ser, pues no sé si necesaria, pero yo siento que sí es frecuente, ¿no? En la gran mayoría de personas que justamente pasan por esa parte de terminar una carrera universitaria. Sí, y parte es el famoso
sistema que te van preparando para tienes que titularte y después de titularte. Recuerdo muy bien un maestro, Ujú. era internista muy prestigioso por acá, que un día lo vi en el hospital con un Rolex. Y le dije, oiga, doc, no cree que es muy ostentoso traer un Rolex. Me dice, pues mira, es que si no me lo gasto en el Rolex, o se lo gasta mi esposa con su amante, o se lo gasta mi hijo chocando coches. Y entonces fue ahí donde yo comprendí por qué no tenía vida, ¿no? Trabajaba hasta algunos años todavía en los médicos, lo mejor que les puede pasar es trabajar en una institución y trabajar en la privada. Ok. Y si se puede, dos instituciones y en el fin de semana jornada acumulada. O sea, vendes tu vida. Sí, claro, ¿De claro. acuerdo? Entonces, esa parte y ver que la mayoría de los pacientes en urgencias morían por obesidad y sedentarismo fue lo que me llevó a mí a retirarme un poco de los hospitales, de todo eso, porque en realidad dejas, y esto podría ser criticado, ¿no? Por muchos médicos que están en los hospitales, pero sí dejas mucho, 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 mucho. Cuando volteas, muchos de mis compañeros recién van terminando la residencia con problemas ya importantes de obesidad, hipertensión, Claro. hipercolesterolemia, todo eso. Claro, y esa parte incluso es más delicada cuando el motor principal tal vez de llegar a esos grados o lo demás es meramente el motivo económico, ¿no? Que muchas veces nos llaman por decir, no, pues es que tú tienes que estudiar porque eso te va a hacer que puedas tener mejores opciones y lo demás, y que te estés sacrificando tal vez a ese nivel únicamente por el motivo económico, pues es incluso hasta cierto punto un poquito más delicado si lo queremos ver así, ¿no? Que muchas veces, o sea, ni siquiera poder como decir, oye, pero realmente estoy haciendo justamente esa parte que me gusta y lo demás. Y yo creo que curiosamente que pues estamos, vaya, en la parte de ciencias de la salud, en nutrición y en medicina, creo que para ambas partes lo mejor que puedes hacer es justamente la consulta privada, ¿no? Es donde muy probablemente le puedas sacar más rentabilidad y aparte de eso, yo creo que incluso te permite el crecer más, ¿no? El hecho de tal vez salirte un poquito del sistema que en los hospitales tienen como de, pues tienes que llenar esta parte de indicaciones y tiene que ser así y así y así y así, o sea, prácticamente te hacen que embones en el sistema y cuando pues al final de cuentas estás tú, tu consultorio, pues ahora sí que estás tú, son tus prácticas, ¿no? Y eso creo que al final de cuentas te incluso te hace ver como que el desarrollo más de todo, más profundamente, ¿no? Más que únicamente como que ser el intermediario en tratar como de, oye, realmente voy a ver qué estoy haciendo, ¿no? Pues fíjate que creo que es bien importante conseguir un equilibrio, o al menos Ujú. sí por algún momento tener vínculo con el sistema, y ahí te va la razón. En la parte privada en México es muy difícil, bueno, no es difícil, al menos en Ciudad de México es más ciudades grandes, Ujú. pero por ejemplo, si yo quisiera aquí en mi paciente evaluar composición corporal con un gold estándar que pudiera ser un DEXA, Ujú. evaluar rendimiento con un ergoespirómetro Ujú. y analizar lactato, yo necesitaría haber invertido aproximadamente 2,5 millones de pesos. Ok. Y entonces ya cuando haces cuenta cuánto cobras tu consulta y cuánto se van a hacer ese estudio y cuánto. Sin embargo, si yo me voy a una institución o un Claro. centro de investigaciones, tengo acceso a todo eso. Sí, claro. Entonces, algunos médicos, y esto es cuestión de escuelas, ¿eh? Y algunos lo van a criticar y algunos estarán de acuerdo. Muchos médicos sugieren o recomiendan estar al menos 5 años, 6 años en institución Ujú. para absorber todo eso y hacer la experiencia, ¿no? Yo recientemente estuve 2 años dando clases en la Universidad Veracruzana y es en su mayoría por eso, por estar conviviendo con más gente, aprender lo que te da el alumno, Claro. todo eso, ¿no? Pero sí, también es cierto que la parte privada es más redituable si lo sabes llevar, pero tampoco nos los enseñan. Claro, Pero sí, tú sí, sí. sabrás muy bien, he visto que has entrevistado a gente conocida en medios. Yo estoy seguro que algunas de esas personas que tú has entrevistado al mes tienen ingresos mucho mayores que algunos especialistas o subespecialistas en el país. Pero Claro. es más por estas cosas que nos faltan a veces, que no nos enseñan. Por ejemplo, la puntualidad, ser atento con tu paciente, escucharlo, hablar con él, ver de dónde viene el problema, saber decir cuando no te toca a ti, delimitar tus alcances. Por eso no nos los enseñan. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí incluso la parte que yo veía del sector público, bueno, el sistema, yo creo que lo veo más como desde la perspectiva de, pues de la parte del nutriólogo, ¿no? Que al final de Sí. cuentas sí tienes que llegar, pero no es una inmersión total
como la de Sí, un médico, ¿no? Entonces, yo particularmente estuve en hospital justamente hace un semestre anterior, pero nada más iba una vez al día. Y obviamente se siente que estamos muy en la superficialidad, por decirlo así, ¿no? De realmente el hospital, porque al final de cuentas, pues tienes razón, ¿no? Un médico sí o sí tiene que estar inmerso prácticamente de lleno, prácticamente sostienen el hospital y la forma en la que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que esa parte es interesante para tenerla. Incluso en su caso de ustedes, pues creo que sí es como tener más ese conocimiento respecto al sector para poder extrapolarlo a la práctica, ¿no? Y lo que mencionas también de la consulta privada es bien común de que pues no te dicen nada, o sea, es como, por decirlo así, la opción menos viable, yo creo, no sé cómo es que se tome así, pero justamente no se enseña, o sea, yo tampoco he tenido como esa parte de decir, no, pues, cómo llevar a cabo tu consulta privada, cómo incluso llegar a tus clientes, cómo manejarte con ellos y como dices, o sea, escuchar el simple hecho de tener esa cercanía con ellos pues es algo, al final de cuentas, yo creo que es el núcleo de todo. O sea, porque una persona llega y se sienta para que la escuches, más allá de que le des, no sé, en este caso una dieta o lo demás, él quiere escucharte, él quiere darte sus necesidades y en base a eso tú tienes que saber responder a ellas, ¿no? sí, es esto de las relaciones sociales. Cada paciente que se te siente enfrente es un caso. Está, pues, y es en realidad es un caso lo que tratamos, ¿no? El Claro, paciente que, bueno, casi todo su trasfondo es emocional, psicológico, pero hay pacientes que se sientan y tampoco te escuchan. O sea, tú claro. estás haciendo una recomendación y el paciente está así. Se van y Sí, a sí, las sí. 3 horas, oiga, ¿y aquí cómo era? Por WhatsApp, ¿no? Entonces, pero es parte de lo que tienes que aprender. Pero sí, lo de la privada, no nos los enseñan. Por ejemplo, ahora cuando empieces con tu consultorio, que estoy seguro que ya das consultas y todo eso, todos empezamos antes, porque muchos, Sí, pues tenemos conocimientos necesarios, ¿no? Pero ya claro. cuando empiezas a ordenarte, Ujú. órale, le tengo que pagar al SAT el 30% de lo que gané. Y órale, tengo que, pues, contratar a alguien que me ayude a agendar, ¿no? Claro. Y tengo que pagar la renta. Y después dices, no, pues quiero comprarme un InBody, ¿no? Y cuando ves el precio del InBody dices, chala, bueno, lo voy a sacar a pagos, ¿no? Y Ajá. ya cuando te das cuenta, dices, no, mejor me voy a trabajar a algún lugar donde me entra, es menos, pero me entra poco, ¿no? Sí, Entonces son claro. esas cosas que a veces te ponen entre la espalda. Yo afortunadamente empecé antes de graduarme y Ujú. y pues no tenía que pagar tantas cosas, ¿no? Entonces me dio Claro. oportunidad para ir guardando poco a poco. Yo empecé en el garage de la casa. Eh, Totalmente. bueno, no, mi primer consulta fue en un banquito en la facultad y costaba 50 pesos. Pero Órale. Ok. sí, sí, la privada y la institución en algún momento son necesarias las dos, pero creo que tanta privada a veces, tanta institución a veces enferma a la gente. Yo sí, totalmente. Esa parte que ahorita mencionaste me identifica mucho el hecho de decir, pues hay que iniciar con las herramientas que tienes, ¿no? Y delimitar en este caso hasta qué punto puedes ser capaz, ¿no? Las consultas, pues al final de cuentas, yo me acuerdo que cuando justamente empezó pandemia, y como al mes y medio, yo en ese entonces iba en segundo semestre de la carrera de nutrición. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Vámonos, o sea, quien guste, voy a dar planes, consulta gratis, totalmente gratis, ¿no? Y quien venga y a ver qué show y es eso, ¿no? Es como que justamente la evolución que te da el aventarte antes, ¿no? Antes de terminar la carrera y lo demás. Es como decir, oye, pues sabes hasta dónde puedes llegar. Creo que eso igual lo comentabas, ¿no? Que es bien interesante la parte de decir, hasta aquí llego. O sea, tampoco es como de, no, pues yo sé de todo y quien venga y con tal de generar más dinero y lo demás, pacientes de aquí y de allá, como que delimitar justamente esa parte, que al final eso ya es meramente valor ético, ¿no? Al final, y eso es otra cosa que está en redes, ¿no? Que al final no existe como un reglamento de ética para divulgar o para compartir cosas en redes sociales, ¿no? Al final de cuentas Sí, están los valores de cada persona y cada persona es, al final de cuentas, yo digo, redes es lo que te ha de sacar como genuinamente eres, porque no existen reglas, o sea, realmente nada más estás tú, están tus valores en este caso como persona y tu ética también profesional, ¿no? sí, sí, la verdad que las redes sociales actualmente son un arma de doble filo. Ahí ves muchas cosas ahí con poca coherencia o, vaya, no muy buenas y hay cosas, vaya, que te ahorran, hay videos que te ahorran un curso de 10,000 pesos y te lo resumen en un video, ¿no? Entonces, Impresionante. recientemente hablaba con Alberto Sevilla, tuve oportunidad de desayunar con él Ujú. y le decía, platicábamos que ya no da tiempo de actualizarte a todo lo que hay, o sea, hay tanta información, Claro. entonces a veces sí lees un artículo, pero a veces ni leer artículos ya te da tiempo, ¿no? Por la carga de trabajo. Y te encuentras algún humano que tiene el tiempo de sintetizarlo en un reel
y te hizo el día, ¿no? Y dices, "Oh, ya, bueno, al menos ya me llevé algo nuevo hoy, ¿no? Ya después tú vas y compruebas, ¿no? Que sí, Ujú. pero que es los divulgadores, ¿no? Sí, claro, te dejan te dejan como esa pista de decir, oye, pues está esto y ya al final de cuentas creo que entra en nosotros en como investigar o saber realmente de, oye, pues vamos a ver realmente lo que dice y lo demás. Y eso que mencionas igual me resuena mucho porque está esta parte como de, oye, pues tienes que dar consulta, pero por ejemplo en mi caso, ¿no? Oye, pues yo quiero hacer videos, tengo que declarar tiempo para hacer videos y de esos tengo que editarlos y quiero hacer esto y el otro. Y al final se olvida mucho la parte, a mí me pasó que al inicio cuando empecé a hacer videos y lo demás le di tanta importancia que se me fue el tiempo y se me olvidó el por qué empecé. Y yo empecé porque me gustaba empezar a consumir cosas que de culturismo, de que fitness basado en evidencia y lo demás, y lo dejas sin que yo me pasó eso durante el primer 6, 7 meses que empecé a hacer videos y lo demás. Ya después como que empecé a retomar y dije, a ver, pero hay que empezar igual a la parte, no puedo dejar como decir, no, pues ya lo sé todo, ¿no? Al final de cuentas creo que es justamente la parte de actualizarse y yo creo igual ahí, Doc, no sé si me des la razón en esta parte, que te vuelves como que un poquito más especial en qué tipo de cursos tomas, a quién sigues, cómo te diriges respecto a la información, porque a lo mejor a mí me pasó mucho que al inicio como que decían curso de tas ciertas cosas en nutrición o demás. No, pues voy y lo pago, ¿no? Y hay otro curso, voy y lo pago. Cuando al final de cuentas yo creo que todo el camino como que te hace dar cuenta de, oye, dentro de estos cursos probablemente un porcentaje pequeño, solo cierto tipo de cursos valga la pena invertirles, ¿no? Tanto la inversión económica como el mismo tiempo, que yo creo que incluso llega a ser más importante. Sí, antes, yo creo que a lo mejor unos 3 años antes de que tú empezaras la carrera, había poquitos cursos, Ujú. poquitos ponentes, no estaba tan el boom de cosas en línea, pero actualmente, vaya, yo creo que hay más cursos que Oxos. Y entonces eso hace que la calidad baje, encuentras a veces cosas de 200 pesos, que bueno, que hay cosas de 200 pesos muy buenas, ya depende del Ujú. modelo de negocio, pero sí, vaya, te va dando, tienes que ser cada vez más selectivo en los cursos o en cómo te capacitas. Actualmente hay, vaya, capacitaciones que te piden requisitos para poder acceder a ellas, o sea, sí es, Claro. pero hay que ser más selectivo. A lo mejor a veces tendrás que ahorrar 6 meses, un año para tomar una capacitación, bueno, pero ya vale la pena, ¿no? Pero Sí, sí, cada claro. vez hay más capacitaciones en línea, en físico también, que aún así dejan mucho que desear y hay otras que muy buenas. Ok. No, Pero sí, sí, hay que volverse más selectivo en ese aspecto. totalmente. Digo, ahí, Sí. para sumergirnos un poquito más, ahora sí que en los temas ahorita que estás más en el día de hoy, que igual, vaya, yo te lo pregunto para igual aprender respecto a eso, ¿no? Que es la prescripción del ejercicio. Hace no mucho igual, creo que compartiste la historia del buen doc Juan, Juan Jerezano, el cual Sí, decía que muchas veces pasa esto de que en medicina se contraindica incluso a veces el ejercicio y cómo esto podría perjudicar o podría tal vez dejar, por decirlo así, una bala que podría realmente ayudarnos a llevar una patología a lo demás. Platícame un poquito más desde ese lado, que lo ves desde la medicina, ahorita que estás más de lleno en eso, en la prescripción del ejercicio, en distintas patologías, en diabetes, obesidad, lo demás. Ahora sí que adelante, mi buen doc. bueno, lo que pasa es que la medicina, como medicina no me refiero a médicos, me refiero a ti y a todos los que velamos porque el paciente sea más sano, cambió eh, por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Antes eh, había un enfoque preventivo Ujú. y la educación física como tal caía en el médico también, ¿no? En la parte de prevención de muevas y todo. Sin embargo, cuando viene la parte de las vacunas, las nuevas técnicas quirúrgicas, ¿qué te hace una vacuna? Póntela y te puedes ir a exponer a lo que quieras, ¿no? Cortarte, se te infecta tienes pie diabético y ¿qué haces? Pues te lo corto. Y ya, Ok, ¿no? ok. Ahora hay medicamentos para la diabetes que orinas la glucosa. Pues tú síguele empacando. Al rato te pongo un medicamento y la orinas, ¿no? Entonces Claro. tenemos tantas herramientas que nos volvemos curativos, ¿no? Ok. Toda la formación médica se va hacia esos temas, se inclina a receptores, moléculas, interacciones, fármacos, nuevas técnicas y se va olvidando la anterior. Claro. Lo que sucede ahora es que la mayoría de los médicos activos tuvieron esa formación, en la que no, pues mejor te opero, no, pues un antibiótico, no, pues metformina, glibenclamida. No es culpa de ellos, es culpa del sistema que los formó. Entonces, esto es como las cosas vintage, ¿no? Te venden algo nuevo, algo Ujú. viejo como algo nuevo carísimo, que es la prescripción del ejercicio. Tú ves actualmente cursos por la Universidad de Harvard, Ujú. Cunningham, en los cuales son carísimos,
sí tienen mucha base, sin embargo, todo se resume en que el paciente se tiene que mover. Ok, Entonces, les digo, es como si vendieran refritos, ¿no? La comedia de Rubí de los 70 con la Rubí de Bárbara Mori. Era lo mismo, ¿no? Nada más que ahora está ok. más cara. Sin embargo, es un nicho muy grande, porque al no haber gente que sepa cómo se hace, que tampoco tiene tanta ciencia, ¿eh? Pues entramos nosotros, ¿no? Gente como pues, el doctor Juan Jerezano, no sé, que sabemos que no pasa nada si el paciente se, se pone a hacer ejercicio, si tiene hipertensión arterial, si hay sus indicaciones que arriba de cierto límite no se puede, Ujú, pero, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? El embarazo no es una enfermedad, ujú, ok. y el embarazo te lo ponen, ya me alivié, pues te aliviaste de qué si no estabas enferma, ¿no? No, no hagas Ok, ejercicio porque puedes abortar. Un niño que se aborta, un producto que se aborta caminando o haciendo o corriendo, era un niño que no era viable. ok. Siempre les digo, imagínate en la época de las cavernas cuando venía el dientes de sable, ¿no? O Sí, el claro. mamut, no, 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 las embarazadas que se quedan ahí y nosotros nos vamos. Si eso hubiera sido cierto, nos hubiéramos extinguido, porque las Claro, embarazadas era donde salía la población, entonces hubieran muerto. claro. Sí, sí, sí. Tú puedes ver en las comunidades como la gente, las mujeres embarazadas lavan ropa, llevan su agua, cosechan. Entonces, pero ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Ya cosas más especiales, pues el ejercicio y el cáncer, ejercicio después de un infarto o en Ujú, algunos problemas autoinmunes. Pero en realidad solo es dosificar, saber cómo dosificarlo, ok, que sin quitar la complejidad de la carrera, hay entrenadores de gimnasio que lo hacen bastante bien. O sea, ese entrenador que llega a la persona obesa y con problemas que se le va la respiración y le dice, no se preocupe, señora, camine donde usted se sienta cómoda, 10 minutitos. Él está haciendo lo mismo que hacemos nosotros. ok. Nada más que, como platicaba con el doctor Jerezano, algunos tenemos equipo, algunos tienen otros equipos que, bueno, le pones una máscara Ujú, y dices, ah, bueno, tienes que caminar aquí, ¿no? A este ok, punto. Pero ujú, ese punto coincide con el punto en el que la paciente se siente cómoda. ok, ujú, Entonces, es más eso, ¿no? Y ya después, bueno, viene la parte más especial que son ver deportes o cosas características de los deportistas, ¿no? Como las bailarinas de ballet que tienen problemas especiales, los corredores que tienen problemas especiales, los fisicoculturistas que tienen sus problemas, los fisicoculturistas tienen una línea gris en lo que o es una adaptación o es una enfermedad. Entonces, ahí, ok. bueno, ahí sí ya es mucho más específico, ¿no? Pero como todos los que estamos aquí en tus videos, imagino la mayoría, pues trabajamos con gente normal, con Sí, aquella claro. persona que tiene resistencia a la insulina, colesterol alto o que tiene sobrepeso o mucho sobrepeso. Son pocos los que o los que se dedican solamente a deportistas o a fisicoculturistas. Solo que a Sí, veces son muchos. eh, los llevamos como estandartes, ¿no? Si ayudaste a alguien a que fuera campeón, bueno, es tu estandarte. Sin embargo, no es el común denominador. Sí, claro, ¿no? Y esa parte que mencionas, esa última parte es bien interesante, como muchas veces, muy probablemente un atleta que llega a cierto nivel de cualquier tipo, ¿no? Pero llega a un alto nivel, muy probablemente hubiera llegado contigo o con otra persona, ¿no? Porque al final de cuentas Sí, era una persona que ya tendía o ya tenía esa tendencia a ser bueno específicamente en ese deporte, ¿no? sí, y mira, hay algo que platicamos nosotros, ¿no? Muchas veces eh, alguien te contrata a ti, ¿no? Para que lo ayudes a ganar masa muscular y usa esteroides y todo lo que tú quieras, ¿no? Y no le gusta, ¿no? Porque no le mandaste búfalo, ¿no? Y se cambia con otra persona y así, 8 años. Y en el noveno, por alguna razón, aprendió a cerrar la boca. O sea, logró llevar la dieta y gana. Y Claro. entonces ese entrenador lo publica 15 veces y miren, ganamos, ganamos, ganamos. Pero no, en realidad es el reflejo de un trabajo de ocho Claro. años independientemente de quién le haya pagado, pues de varias personas y de él, sí, claro, es el trabajo de él, Ujú. pero suele ser así. Sí, claro. O sea que al final, y más en redes donde ese adjudicamiento de decir yo llevé a esa persona o yo llevé a tal persona, eso cuando yo creo que cuando se da como que se sobrevalora en como tú dices, no estarlo poniendo en todas partes, pues muy probablemente es debido a que se usa como un medio comercial, ¿no? El simple hecho de que puedas adquirir con eso más clientes, más personas te llamen, más personas quieran adquirir tus servicios y ahí es donde regresamos a lo que te comentaba antes, ¿no? Que aquí pues no hay reglas, aquí es redes sociales, no existe una regulación específica respecto a qué publicar, cómo publicarlo y lo demás, ¿no? Sí, y se va haciendo una adicción. Decía que
Hay un libro que se llama Un Mundo Feliz, en el que usan una droga que se llama Soma. No sé si lo has leído, pero si Ujú. no, se los recomiendo muchísimo, que es como Ok, esta retroalimentación positiva, ¿no? Entonces ok. decían que los likes y los corazoncitos son el Soma actual y en realidad sí, o sea, tú puedes ver que si haces este video y llega a 100,000 vistas, que ojalá llegue, Claro que sí, claro que sí. sí, pues te sientes increíble, ¿no? Y yo Claro, también por estar en tu video. pues sí, Y en totalmente. realidad te vas enfrascando, mañana quiero más likes, mañana quiero más. Y a veces muchos lo hacen por negocio, ¿no? Que todos lo hacemos por trabajo. Pero te iría mejor si atendieras bien a una persona en cuestión de consulta, ¿no? Sí, claro. Un buen servicio, la publicidad de boca en boca es mejor, pero nos estamos metiendo de lleno a redes sociales. Y Sí, no, no totalmente. está. Olvidamos a la otra forma de hacer crecer el trabajo, ¿no? Totalmente. O sea, el hecho de que te pongan un número, o sea, de que tal persona tiene 200,000 seguidores, oye, pero la otra tiene 20,000. O sea, el hecho de que tú puedas ver tu foto, tu nombre y tus números abajo, tus likes, como dices, ¿no? En las cuestiones de los videos, ahorita viene justamente en el momento correcto esto que estamos diciendo, porque, o sea, igual cuando empecé ahorita a subir videos, pues no estaba yendo tan bien de vistas, ¿no? Que 20, que lo demás, que 100. Entonces como que llega esta parte mía de decir, ah, no, pero es que antes como que tenía más y lo demás. Pero dice, o sea, es parte, es validación externa lo que muchas veces se busca, ¿no? Pero al final, algo que me hace como volver a eso es que me gusta. O sea, me gusta, por ejemplo, estar contigo, platicar de ese tipo de temas y aparte de que me gusta. Te conozco a ti, nos conocemos y aparte de eso también aprendo, o sea, porque puedo tener ciertos puntos de vista, ponerlos aquí y al final pues igual oír un poco tu punto de vista, como llegar a ciertas partes de temas, ciertas perspectivas y eso realmente es algo que como dices, o sea, no se ve, es como fijarse en el camino y mucha gente es eso, o sea, que no, yo nada más quiero tal número de likes, tal número de suscriptores, tal número de vistas y muchas veces se olvida el camino, que es esto, ¿no? O sea, al final de cuentas tener Sí, esta conversación y justamente eso es lo que muchas veces hace disfrutable y hace que siga viviendo un proyecto, ¿no? Igual dentro de esto es como tener el balance también, ¿no? Porque también está la parte de, oye, pues es que es tiempo, es lo demás, es un balance al sí. final de cuentas, ¿no? Sí, en realidad creo que la clave es hacer lo que te gusta. ¿Ubicas quién es Tony Hawk? No, no, no lo ubico muy No te bien. tocó. No, no, Bueno, no. fue el mejor patinador del mundo en su momento, con patineta. Y en Ok. una entrevista en el 2001, yo escuché que decía, el único secreto en la vida es hacer lo que te gusta. Y dije, no manches, a mí me gustaba patinar. Dije, ¿de dónde voy a sacar dinero agarrando una patineta? Dije, ¿cómo le hace la gente que le gusta así? Ve, ahora te puedo dar la respuesta. Lo único que es hacer lo que te gusta toda la vida y poco a poco, si lo haces, claro, ¿no? Irás sabiendo más. Unos se van a quedar en el camino porque hay gente que no lo hace porque le gusta, sino lo hace por otras cosas. Y cuando de repente te das cuenta, pues eres el que más sabe de algo o eres el que más práctica tiene en algo y en algún punto la gente va a ir a recurrir en lo que tú quieras, ¿eh? En motocicletas, en patinetas, en plantas, en tortugas, vaya. Siempre, por ejemplo, con tu canal, ¿no? Como todo empieza con a lo mejor pocas vistas, pero ¿cuántos empiezan? 1,000. No te miento, haciendo videos empezamos 1,000, ¿no? Ujú. Pero de repente uno se frustra al video uno y el otro al dos, y cuando te das cuenta solo quedas tú, Ok, sí, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, entonces veo que tienes gente de bastante prestigio, con muchos conocimientos, entonces la gente dice, bueno, por algo es, ¿no? Ujú. Sí, 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 totalmente. Y entonces cuando quieran ver a alguien, ah, bueno, lo sigo, y así es, o sea, y te felicito por la insistencia y mantenerlo, que en realidad todas las cosas bien hechas tienen una historia así. Claro, sí, sí, sí. O sea, Sí, tú podrías, no sé, depositarle 2,000 pesos a un influencer, al que tú quieras, porque te suben una historia y ¡pum! Vas a tener 10,000 vistas. Sin embargo, no es el caso. claro. No, sí, totalmente de acuerdo. No, y, No va por ahí, ¿no? esa es otra parte de redes bien curiosa, que al final de cuentas, tú cuando sigues a alguien en redes, al final estamos viendo, por decirlo así, muy probablemente las personas que tengan más seguidores o las personas que estén más frecuentemente, estás viendo a personas que están en su mejor punto, ¿no? Y al Claro. final de cuentas, nunca viste lo que hubo 10, 15, 20 años atrás de ellos, ¿no? O sea, al final de cuentas, solo estás viendo, por decirlo así,
el resultado o tal vez ese momento en el cual ya trabajaron tal vez cierto tiempo atrás, ¿no? Y al final de cuentas es eso que te da mucho esa retroalimentación redes de decir, no, pues es que a todos les va bien respecto a eso, todos tienen un buen de clientes y yo no puedo con esto y lo demás. O sea, pero creo que tener justamente esa visión de decir, oye, pero es que nada más estás consumiendo, siempre decimos, estás consumiendo nada más los highlights de la vida de las personas. O sea, no es su vida de ellos y no sabes realmente qué hubo detrás, qué es lo que pasó detrás de ellos para poder saber específicamente que están ahí, porque el conocer la historia de alguien, el conocer cómo ha llegado a cierto punto, resignifica cómo tú ves a la persona, o sea, ya no la ves igual a como nada más le ves como antes, como no, es que él tiene seguidores y tiene muchos pacientes y lo demás, ¿no? Sí, claro, eso es lo que la gente, platico con mis compañeros médicos que a veces uno llega y ve la sala de espera llena Ujú. y la gente dice, no manches, tiene 6 y cobra, no sé, 500 pesos, 3,000 pesos en media hora por 8 horas que trabaja un humano normal. Y dices, yo, no, güey, más de 20,000 pesos al día, ¿no? No, no, pues sí le va muy bien. Sí, Y claro. no, en realidad no se da cuenta que cosas como que a lo mejor de esos 6, 3 acompañaban a una persona, cuántos años tienes, que hay que pagar renta, hay que pagar asistente, que hay que pagar todo. Recientemente alguien me hizo un comentario en Instagram, me dice que ojalá todos pudiéramos tener el equipo de video. A mí me gusta mucho el video, aunque no parecen en mis videos que son de edición muy mala, me encanta. Ok. O sea, me gusta mucho, ¿no? Y me dice, ojalá todos pudieran tener un equipo como el de usted. Me remonté en ese momento, en algún momento que trabajé en un bar y lavaba baños. Entonces me dio un poco de coraje porque pues, no me regalaron la cámara ni la lámpara. Claro. O sea, uno lleva 14 años trabajando, ¿no? Entonces, así empezamos todos, ¿no? Pero la gente solo ve el punto final, ¿no? Y a veces es lo que queremos dejar ver, ¿no? Sí, totalmente, o sea, nada más el ver eso y eso al final pues es un pretexto más para decir no iniciar, porque al final de cuentas como es, o sea, ya hoy en día un celular ya es decente para grabar, o sea, ya no requieres de la máxima calidad y a medida que yo creo que vas entrando más en ciertas cuestiones, desarrollando más tus proyectos, pues definitivamente las herramientas van a empezar a llegar. O deja eso, tú mismo te vas a dar cuenta en el camino en qué herramientas vale la pena invertir, porque a lo mejor piensas como de no, es que necesito la cámara y lo demás cuando si realmente hubieras entrado de lleno a hacer un proyecto, te das cuenta de, oye, pues es que realmente no vale tanto la pena. Cuando a lo mejor una Exacto. luz era lo que realmente necesitabas para verte bien, inviertes en una luz y entiendes que nada más al estar en el camino entiendes qué puedes realmente invertir y qué realmente eso va a hacer la diferencia, ¿no? Sí, la gente a veces cree que todo depende del dinero y en realidad casi siempre, muchas veces es del tiempo. Si tú agarras y pones en YouTube cómo iluminar con bajo presupuesto, Totalmente, lo sí, sí, encuentras. Sin embargo, tienes que invertir tiempo y la gente no quiere invertir tiempo. totalmente de O sea, acuerdo. dice, ay, no voy a tener que ver el video de media hora. No, mejor no. No, ay, no tengo una lámpara. Pobre, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, ¿no? Sí, totalmente. Si te gusta el video, estoy seguro que has visto videos que hacen cosas con un foco y un papel celofán. Sí, 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 Digo, totalmente. pones un foco acá abajo, ¿no? O sea, Ajá, cosas sí, sí. así. Y Sí, o sea, aplica con todo, ¿no? O sea, cuando ves que alguien en sus historias tiene un InBody 570, ¿no? Dices, ujú. órale, sí, pues no sabes que el cuate lleva pagando los 5 años en leasing, ¿no? Y ya lo Claro. pagó 3 veces, cosas de ese tipo, por ahí va. No, sí, totalmente. O sea, hasta el simple hecho de acomodar una luz. O sea, te dicen hasta, oye, ¿sabes qué? Si tu cámara está aquí, que la luz venga mejor de este lado, te va a dar. O sea, el simple hecho de acomodar eso es Sí, conocimiento que nada más es decirlo y cambia mucho esa perspectiva, ¿no? Y digo ahí, sí, sí, sí. ahí, ahora sí que regresando un poquito al tema, Doc, igual quería preguntarle, por ahí vi que tomó un curso en Harvard respecto a medicina, obesidad, un poquito respecto a eso. Me gustaría que me comentara igual la parte que tienes, que yo dudo que igual estás muy inmerso pues en la prescripción del ejercicio, igual me comentabas como que este acercamiento que tenías en los hospitales respecto pues a enfermedades que tal cual pudieron prevenirse. Respecto a esto, ¿qué perspectiva tuviste? Tal vez, ¿qué prácticas has visto que se empiezan a reflejar aquí en México, ¿no? Que a lo mejor aquí somos más como de traer ciertas cosas que ya se desarrollaron en Estados Unidos y probarlas acá. No sé si tengas esa perspectiva de eso, cómo ves esa cuestión, sobre todo en la prescripción del ejercicio, en la parte igual de obesidad y todo ese tipo de cuestiones que pues sabemos que en México la prevalencia pues es grandísima, ¿no? Mira, yo ahí es un tema bien, bien curioso porque uno, bueno, soy joven, ¿no? Pero cuando era más joven yo quería andar por todo el mundo, me encanta viajar, ¿no? Entonces se dio la oportunidad y yo pensé que iba a ver a los monstruos, vaya, sí son monstruos,
monstruos, ¿no? Los médicos que te dan las clases y las pláticas y todo eso, ¿no? Sin embargo, ya cuando ves el contenido, los problemas y los tratamientos, es lo mismo en todo el mundo. En algún Increíble. momento tuve la oportunidad de estar en otro país, así en un intercambio, ¿no? Estuve en Marruecos y después por Francia. Ok. Y yo llegué deslumbrado, ¿no? Dije, no, son los franceses, los reyes de la medicina clínica, y me daba miedo. Después me di cuenta que se ríen igual, orinan igual, van al baño igual, se equivocan igual, engordan igual, ¿verdad? Entonces, es algo que creo que esto sí me gustaría compartirlo a todos los que llegan a ver el video. El mexicano cree que hacen mejor todo en el extranjero. Claro. Y siempre les pongo el ejemplo. Si viene un venezolano, un brasileño, y le tira la onda a tu novia, tú te pones en alerta mucho más que si fuera un mexicano, porque no es el venezolano, es el francés. O sea, Ok, sí, 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 sí. no, sí. O cuando ves a una chica, ¿no? Ay, es una venezolana, ¿no? Ujú. Vemos lo que es fuera, lo que está fuera como lo mejor. Y no, en realidad, Miguel, es exactamente lo mismo. El único problema es que allá tienen acceso económico a muchas cosas. Claro. Sí, sí, O sí. sea, por ejemplo, allá, y no tanto, bueno, pero sí pueden estimar porcentaje de grasa por tomografía. Aquí también, pero pues tiene que pagar el paciente 5,000 pesos, ¿no? Hay más orden en la investigación, hay más orden en los protocolos de atención. O Claro. sea, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Pero al final sigue siendo lo mismo. Y creo que el problema de nosotros es que nosotros no documentamos ni hacemos investigación. Totalmente. O sea, Tenemos muestras increíbles, tenemos lugares, tenemos mente, pero no nos ponemos de acuerdo. sí, claro. O sea, Igual va de la parte de que lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Del sistema que no te da esa parte de, el simple hecho de a lo mejor, digo, en mi caso, te lo comparto, el simple hecho de que en la universidad te expliquen un poco respecto, oye, qué es un artículo científico, cómo buscarlo, o claro, sea, conocer qué es la investigación tal cual, ¿no? Que muchas veces se ve como de únicamente pues ahí está, es ciencia, pero ahí está, cuando realmente es como de, oye, pues es que es ciencia, pero es ciencia en diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo es la ciencia en mi área, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la nutrición, de medicina, cómo acercarme a esa parte de la investigación, ¿no? Y como dices, muchas veces podemos, en base a tener ese conocimiento, y en base al contexto que tenemos en México, oye, pues podemos extrapolar o tener ciertas prácticas y que probablemente no se da porque a lo mejor la mayoría de personas no conoce justamente esa parte, ¿no? Lo que mencionabas igual allá, que yo creo que igual es algo bien, bien, por decirlo así, es la consecuencia de, ¿no? Al ser obviamente países que tienen un poco más de desarrollo económico, pues claramente las universidades tienen más de dónde invertir, tienen más en claro. investigación y por subsecuente se va a dar tal vez un mejor descubrimiento o se va a dar una mejor atención allá, cuando realmente entonces al final, por decirlo así, es la consecuencia de donde se está, pero realmente me da mucha curiosidad como lo mencionas, ¿no? Como, oye, pues es que al final todos estamos en esa misma área, ¿no? O sea, un médico francés, Estados Unidos, mexicano, es absolutamente lo mismo, porque de alguna otra forma al final igual en México no se puede como de, no, pues nosotros creemos esto, ¿no? Muchas veces te digo, ¿no? O sea, se basan en guías ya internacionales, entonces nada más es pasarlo aquí y al final si tú te quedas con eso de una práctica aquí en México y tiene la misma información allá en Estados Unidos, pero al final van a llegar a la conclusión, a tener vías bien similares, ¿no? Sí, y es la parte económica, el dinero, ¿no? Por Totalmente. ejemplo, eh, el idioma es una limitante también, ¿no? Por ejemplo, en Europa el inglés es muy normal, aunque no les gusta tanto, pero es fácil, ¿no? Que encuentres aquí en México, sí es cada vez más común, pero no agarras a cualquier universitario y habla inglés, ¿no? Claro. Entonces, ya cuando te toca leer o cosas así, o hacer el filtro o el criterio para ver este artículo me funciona, este no, son varios factores, ¿no? Pero vaya, sí podría decirte que en México tenemos la mente y la actitud, pudiera faltar el dinero, sin embargo, a veces uniendo, sí hay dinero, nada más que se pone en lugares poco ideales. Sí, Sí, totalmente. recientemente me invitaron a participar en un artículo de investigación, en una investigación de hígado graso, y cuando me lo propusieron, vaya, yo muy contento, ¿no? Hasta que le digo, ¿y o sea, para qué me quieren a mí? No, pues para hacer la prescripción del ejercicio. Digo, ok, ¿y con qué vamos a hacer el estímulo, la carga? Ujú. No, pues es que no hay. Y le digo, mancuernas, algo. No, yo creo que serían botellas o ligas. Entonces, pues, ¿cómo homologas, no? Claro. Las cargas y todo eso. Entonces, así es la investigación. Y hay centros donde, vaya, de hecho, en México hay centros de focos
o ramas de estudios multidisciplinarios de todo el mundo, ¿no? Donde sí se les invierte. En México sí se hace investigación, pero para el ejercicio no tanta. Ok, sí, Sí, totalmente. Pues sí. Doc, igual no me gustaría aprovechar mucho de su tiempo. Creo que ya platicamos de muchas cosas, pero justamente antes de terminar, pues me gustaría que platicara, ¿no? Ahorita repito, ¿no? En qué proyectos está trabajando, qué es lo que va a salir frecuentemente. Ahora sí que este es su espacio antes de terminar, algo que quisiera anunciar aquí en el episodio. Pues en realidad de lo que pudieran ver en mis redes sociales o cosas que, que se publiquen, en su mayoría será cuestiones de rendimiento y cómo hacer un humano más funcional en varios aspectos. Tengo en proyecto este año empezar a publicar más cosas de fisiología, pero real, en tiempo real. El próximo va a ser, Ok, quiero hacer un video en vivo, o si no en vivo, dejarlo grabado del consumo de grasas en realidad, de qué depende, si del ayuno o de la intensidad. ok, Y ok, algunos, comparar los relojes, los nuevos relojes que hay, a ver qué ok, tanto nos mienten, qué también nos están estimando, y comparar algunos suplementos para ver si en realidad logran hacer que oxidemos grasa. ok, ok. Creo que Pero, recientemente subiste uno, ¿no? Comparando proteínas en polvo. bueno, lo que pasa es que me gusta la química, las Ok. cosas chiquitas, ¿no? Entonces, con Ajá, reacciones muy básicas, pero ujú. esto que vamos a hacer es con equipo de análisis de gases. Entonces, Ah, en ok, tiempo real, podemos ver si el humano está usando grasas o no. ok. Entonces, muy sencillo, lo acuestas, lo haces que se regrese después, que se tome un Fit9 o un Lipodrin Ujú. y ves en realidad si hay algún efecto o si en realidad nos están vendiendo humo. Ok, Pero sí, me gusta mucho eso, de demostrar algunos mitos. La verdad, redes sociales no me... Todo lo hacemos por generar un ingreso, pero mis publicaciones no llevan la finalidad de vengan y cómprenme algo, o a lo mejor sí, pero ujú. es más el, oigan, quiero compartirles esto. Sí, claro, totalmente. Dar esa, y creo que indirectamente es la mejor forma de llegar a la gente, porque tal vez, como dices, no, tu intención no es decir, oigan, vengan mis servicios y lo demás, pero esto que tú haces al final de cuentas es información de valor, perdón, y es donde la gente pues se da cuenta de, oye, pues tal vez valdría la pena y ya, obviamente quien esté interesado, pues el simple hecho ahí tienes el link de tu página, ¿no? En Instagram, Sí, ahí luego, está luego, todo, sí, la quienes, página de internet, los números del consultorio y todo. Y si no, no soy eh, los mensajes del Instagram los contesto todos yo, contesto todo, no soy así de, pues, no contesto nada. Vaya, tampoco tengo 8,000, 80,000 seguidores, ¿no? Pero todo lo claro. contesto yo, lo del Instagram, ya lo del consultorio sí lo contestan en el consultorio, pero eso es solo para agendar. Ok, perfecto. Pues Doc, nuevamente, muchas gracias por todo su tiempo. Tuvimos una gran plática, gran conversación. Realmente agradezco mucho el platicar de distintos temas, de la apertura que tuvo, de la disponibilidad, justo como lo dijo, de que por un mensaje de Instagram acordamos la conversación. Entonces, realmente agradezco muchísimo su tiempo. Y pues nada, espero pronto podamos hacer una segunda charla, ¿no? Claro, no, nada que agradecer. A veces los tiempos pues no coinciden de dos humanos, pero en lo que gustes y si quieres que colaboremos en algo más adelante, con gusto. Perfecto. Pues Doc, Ok. muchas gracias. Igual muchas gracias a No, todos los gracias que a ti. nos vieron en YouTube, nos escucharon en Spotify también, pues dense una vueltita aquí por YouTube, los de YouTube por Spotify. Dejamos redes sociales del doctor Carlos de la Rosa aquí en la descripción, Instagram, igual su página ahí para quien esté interesado pues en sus publicaciones, quien esté interesado también en sus servicios, ahí lo vamos a dejar en la descripción. Y pues bueno, nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Bye bye y muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye.